Maestro Esteban Moctezuma, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un saludo al auditorio también. Maestro, pues en primera instancia teníamos ya los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil, en este sentido que dice Andrés Manuel López Obrador maneja un doble discurso en materia educativa. A nosotros nos dice una cosa y a los profesores de la CENTE les dice otra. ¿Esto es así, maestro? No, de ninguna manera. Lo que sucede es que hay que ver las cosas con cuidado, porque algunas personas hablan de esta contradicción porque en un texto que se nos pidió para hablar de 10 puntos por la educación, nosotros respondimos las preguntas que venían allí en los textos y, por ejemplo, al hablar de evaluación educativa, pues obviamente estamos pensando que debe de haber una evaluación. Eso no encuentro yo a ninguna maestra ni a ningún maestro que me hayan dicho que no quieren evaluarse. La evaluación no es además un invento de la reforma educativa, la evaluación viene desde mucho más atrás y tan simple como entender que cuando un maestro quería subir de sueldo y pasar de un nivel salarial a otro, tenía que evaluarse, tenía que presentar un examen y tenía que someterse a la evaluación de lo que se llamaba la carrera magisterial. Eso es, para empezar, la evaluación es algo que viene desde hace décadas y no es un invento de la reforma. Entonces, estas personas han dicho, si están hablando de evaluación, eso quiere decir que sí aceptan la reforma educativa. Y por otra parte, se dice que se va a rechazar la reforma. Y yo sí quisiera, para que el público nos entienda, decir que la reforma educativa en el aula, o sea, lo que ha llegado de la reforma al aula, es casi fundamentalmente, si no es únicamente la evaluación. Porque si uno ve todo lo demás, el porcentaje de escuelas que tienen todas las promesas de la reforma es mínimo. No ha habido capacitación ni formación magisterial, no ha habido clases de inglés, no ha habido muchas cosas que se prometen en documentos que hablan de un modelo educativo que todavía no está implementado. Entonces la evaluación sí le llegó a los maestros, pero es una evaluación obligatoria, una evaluación que está hecha de una manera que realmente no satisface a nadie. Si usted se fija, todas las candidaturas no oficiales, o sea, todas las candidaturas de personas que no están dentro fundamentalmente del PRI, hablan de que hay que rehacer la reforma educativa. El Andrés Manuel habla de que hay que cancelarla. ¿Por qué? Porque la evaluación que se ha impuesto a los maestros, en primer lugar, es homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo el país, se evalúa con el mismo examen a los maestros y se evalúa igual a un maestro que está en la zona metropolitana de Monterrey que a un maestro que está en la Sierra Gorda de Querétaro o en Oaxaca o en Chiapas. Se evalúa igual a un maestro de secundaria que da clases de física que a un maestro que da educación bilingüe en zapoteco. Entonces, obviamente, las evaluaciones tienen que tener una regionalización para que incluyan el contexto en el que se desenvuelve cada maestro. Por otra parte, las evaluaciones son de opción múltiple, o sea, son evaluaciones que realmente no reflejan el conocimiento de los maestros. Y si yo te preguntara a ti, ¿cómo evaluarías tú al maestro de tus hijos? Pues seguramente me dirías, bueno, en primer lugar yo iría a la clase y vería cómo trata a los niños. Yo iría a la clase y vería si los impulsa en su autoestima o si les impone las cosas. Yo vería las calificaciones del salón para ver si realmente están desempeñándose bien los alumnos. Yo revisaría obviamente su preparación, etcétera. Entonces, la evaluación es multifactorial y sin embargo, en la evaluación de la reforma educativa es una evaluación sumamente homogénea, totalmente
generalizada, no considere estos aspectos que estamos platicando ahorita, y entonces obviamente esa evaluación debe de cambiar. Ok, maestro, a ver, entonces, si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia de la República, ¿se va a echar atrás la reforma educativa tal y como la conocemos hoy en día? Lo que pasa es que como se conoce la reforma educativa, es como se publicitó. Ajá. Y no es como está en el aula. Por ejemplo, nosotros pensamos que todos los niños tienen que tener educación bilingüe. Esto quiere decir que hay que dar clases de inglés, pero también hay que dar clases de lenguas indígenas. Y a los maestros de lenguas indígenas los vamos a tratar como lo que son, maestros bilingües. Vamos a respetar la lengua indígena, vamos a revalorarla. Todo esto que no está en la reforma, y obviamente son cosas que se van a mejorar. Lo que vamos a hacer es un nuevo plan educativo, pero además lo vamos a hacer hombro con las maestras y los maestros. Nunca más queremos una reforma en que no participen los maestros, porque se llega al problema que vemos en este momento, claro. Y es que obviamente hay mucho descontento. Nada más voy a poner una cifra. En los últimos 3 años de que empezó la reforma educativa, han pedido su prejubilación o jubilación 150,000 maestros, que dicen, estas reglas son humillantes, no las quiero y me voy. Obviamente ninguna reforma que se aprecie de ser buena para la educación puede causar un estrago de esa manera en el Magisterio Nacional. Vamos a revalorar al maestro, tiene que volver a ser una profesión apreciada en México. Yo les quiero comentar algo muy grave. Cada vez va más a la baja la matrícula en las normales. Entonces, lo que se hizo fue lastimar realmente el aprecio social al magisterio, y esto se está viendo en la profesión que deberíamos de tenerla como una de las profesiones más importantes de la República, y a eso nos vamos a abocar. Maestro, estas propuestas, esta política educativa que nos está detallando, ¿se hará en una nueva reforma educativa o solo un plan educativo? Es decir, mi pregunta en concreto es, ¿la reforma educativa que se aprobó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se derogará si Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia? Bueno, si se hace un nuevo plan educativo con el concurso de todas las partes interesadas, obviamente tienen que cambiar las cosas como están. No se puede cambiar el plan arquitectónico de un edificio y dejar el edificio anterior. Obviamente va a haber un cambio muy favorable para la educación, un cambio en donde van a participar las maestras y los maestros, también los expertos. Lo importante es escuchar a todos, porque al maestro no se le dejó opinar en lo más mínimo en la reforma. Y una cosa también bien importante, la educación está cambiando tanto, tan rápido, y en el mundo está cambiando tanto el empleo también, que no podemos ir de reforma en reforma. Por decirlo de alguna manera, la reforma tiene que ser constante, tiene que ser un cambio permanente. Y esto nos obliga a tener un sistema educativo mucho más flexible, mucho más vinculado con el sistema productivo, mucho más vinculado con los usos y costumbres y con las regiones de cada parte del país, en donde la gente al ir a la escuela vea que realmente está aprendiendo pues conocimiento significativo y conocimientos y aprendizajes clave. Y todo esto es parte de lo que estamos diseñando, pues para poder discutir con la sociedad mexicana ampliamente este nuevo plan educativo. Muy bien. Perfecto, maestro, muy buenas noches, los saluda con gusto Lupita García Girón. En el plan que está contemplando habrá evaluación hacia los maestros, y en todo caso ya han estudiado qué pasará en caso de cancelar esta reforma educativa. Bueno, lo que vamos a hacer es que la educación sea mucho más significativa para todo el mundo, que el magisterio deje de estar molesto como está ahorita, que se sienta apreciado por el pueblo y por las autoridades educativas, y que se le dé un espacio a maestras y maestros para realmente hacer su vocación. La mayoría de los maestros dan mucho más de lo que reciben, y por cierto, ya que mañana es el Día de los Maestros, les mando un abrazo muy cariñoso a todos los maestros y maestros de México. Muy bien, hablando en esto de que el maestro se sienta apreciado, maestro,
¿Cómo van a conciliar los intereses de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Porque ahí también hay dos visiones totalmente distintas de la evaluación, el servicio profesional decente, en fin. Bueno, para empezar, la coordinadora es parte del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La sección 22, por ejemplo, que es la de Oaxaca, pertenece al CENTE y vamos a ser totalmente respetuosos de la autonomía sindical. Ellos tendrán que pues decidir su gobernanza interna. En eso no nos tenemos que meter como autoridad educativa si es que somos, si Andrés Manuel es electo presidente. Ok, pero ¿cómo van a conciliar estas dos visiones, maestro? Porque la CENTE está en contra de la evaluación del servicio profesional docente y el CENTE, el sindicato, hasta este momento se ha visto a favor. Bueno, pregúntele usted a los maestros y es contundente la respuesta del Magisterio Nacional en todo el país, en el norte, el centro y sur, de que la evaluación es una evaluación que le pegó a sus derechos laborales y no están de acuerdo los maestros, independientemente de qué sindicato sean. Entonces, lo que estamos nosotros diseñando es una amplia consulta con el magisterio, con los padres de familia, con los expertos, la autoridad educativa, y entre todos vamos a resolver qué es lo mejor para México, pero en una mesa donde caben todos. No queremos una reforma en donde dejemos una vez más fuera al magisterio. El magisterio va a estar sentado en la mesa de negociaciones de un nuevo plan educativo. Muy bien, maestro Esteban Moctezuma Barragán, le agradecemos esta comunicación y por supuesto le vamos a dar seguimiento a esta política educativa del candidato Andrés Manuel López Obrador. Te lo agradezco, Lupita, y de nuevo un abrazo a todas las mesas.